Hola, soy Joana y te voy a explicar este vídeo de Autoescuela Super Express. Vas a seguir aprendiendo sobre maniobras. ¿Vamos? Acabas de ver dónde te tienes que colocar para girar en un cruce. Ahora vamos a ver cómo tienes que atravesar el cruce. Si giras a la izquierda, de lo que se trata es de invadir lo menos posible el resto de carriles. Lo ideal sería poder hacer un cambio de sentido en forma de L, así. Pero esto no es posible, salvo en las pelis de ciencia ficción como Tron. No te olvides de ver en los contenidos extra el vídeo Motos de Luz de la peli original de Tron y verás cómo eran los efectos especiales en 1982. Pero vamos a lo nuestro. Al efectuar el cambio de dirección a la izquierda, debes dejar el centro de la intersección, el centro del cruce, a tu izquierda. Esta otra manera de hacerlo sería incorrecta. Fíjate que estarías dejando el centro de la intersección a tu derecha. El cambio de dirección a la derecha es más sencillo. Aquí no vas a tener que invadir el sentido contrario. Si te fijas, en este caso también el centro de la intersección te quedará a tu izquierda. Así, tanto si se hace el cambio de dirección a la derecha como a la izquierda, el centro de la intersección, el centro del cruce, te debe quedar a tu izquierda. Y, por supuesto, aquí también hay excepciones. Puede que el cruce esté acondicionado o señalizado para dejarlo a la derecha. El cambio de dirección no solo puede hacerse en un cruce, también puedes girar en una glorieta o rotonda. Este coche quiere girar a la izquierda. ¿Qué te parece si hace esto? Pues que se la va a pegar. Para no pegártela, cuando entres en una rotonda, tú sigue la norma general. Circula por tu derecha, así. Sencillo, ¿verdad? Pues esto te lo pueden preguntar de varias maneras y liarte en el examen. Por ejemplo, debes rodear el centro de la rotonda de manera que quede a tu... Echa un vistazo a esta imagen. ¿A qué lado te queda a ti el centro de la glorieta? Pues a la izquierda. Otra manera de preguntarlo sería, ¿por qué lado debes rodear el centro de la glorieta? Pues por el lado de la derecha. Si te lías, imagínate la rotonda, tu coche y sabiendo la norma general, por la derecha, seguro que respondes bien. ¿Y cómo tienes que salir de la glorieta? Fíjate en esta, que tiene dos carriles. Lo lógico sería colocarte lo más cerca de la salida, así que usarás el carril de más afuera, no los carriles centrales. Si salieses así, podrías cruzarte con otro vehículo y tener un accidente. La manera correcta es esta otra. Salir usando el carril más cercano a la salida, el de más a la derecha. El carril izquierdo solo se puede usar para adelantar dentro de la glorieta. Por ejemplo, si una salida está colapsada, tú vas a la siguiente salida y puedes usar el carril de la izquierda. Pero recuerda, para salir de la rotonda siempre deberás usar el carril de más a tu derecha. ¿Alguna vez has cambiado un sofá de habitación? No veas lo que cuesta sacarlo por la puerta y la de maniobras que hay que hacer. Pues a los vehículos grandes, como los trailers, por ejemplo, les pasa algo similar cuando tienen que hacer un cambio de dirección. Cuando van a girar a la derecha, normalmente se abren hacia la izquierda y pueden invadir el carril contrario. A ver, se abren no quiere decir esto, sino esto otro. Y cuando quieren girar a la izquierda, se abren a la derecha. Como has visto, estos vehículos grandes se abren al lado contrario al que quieren girar, para hacer más fácilmente su giro. Los ciclos y ciclomotores de dos ruedas, para cambiar de dirección a la izquierda en vías interurbanas, deberán situarse a la derecha, si es posible fuera de la calzada, e iniciar el giro desde ahí, salvo que exista un carril especialmente acondicionado para girar a ese lado. Fíjate que hemos dicho vías interurbanas, por tanto fuera de poblado donde se circula rapidito. Fíjate también que esta norma afecta solo a ciclos y ciclomotores, que están obligados a circular por el arcén, así que ya se quedan ahí para hacer el giro. Además, por sus pequeñas dimensiones sería peligroso quedar en una vía interurbana rápida, en medio de la calzada esperando a poder girar. Y por eso se les obliga a esperar fuera de la calzada.
Bueno, si hubiese un carril especial para girar a la izquierda, como este, no haría falta que saliesen desde el arcén. Venga, ahora un resumen para terminar este apartado de cambio de dirección. Deberás echar un vistazo a las señales de prohibido girar o dirección obligatoria. En caso de haber raqueta, tienes la obligación de usarla para girar. ¿Cómo deberás colocarte? Si el giro es a la derecha, desde el borde derecho. Si el giro es a la izquierda, depende. En vías de sentido único te colocarás a la izquierda. En vías de doble sentido, depende del número de carriles. Si solo hay 2 carriles, desde el eje de la calzada sin invadir el sentido contrario. Si hay 2 carriles para tu sentido y 1 para el contrario, girarás desde el carril central, nunca invadiendo el de más a la izquierda, el del sentido contrario. Tenemos el caso especial de los ciclomotores y bicicletas fuera de poblado, que para girar a la izquierda, en vías de doble sentido, deberán esperar en el lado derecho de la calzada. Y a la hora de realizar el giro en un cruce, el centro de la intersección siempre deberá quedar a tu izquierda. En las glorietas, rodeas por el lado derecho, o lo que es lo mismo, dejas a tu izquierda el centro. Y para salir, siempre por el carril más cercano a la salida, el de más a la derecha. Pues ya hemos llegado al final de este vídeo. Ahora te recomiendo que hagas las preguntas del test antes de pasar al siguiente. ¡Ánimo! ¡Y sácatela! La teórica.